El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el 25º domingo del tiempo ordinario, 25 domingo del tiempo ordinario. Y el texto evangélico que hoy la liturgia nos propone es continuación de aquel que meditábamos el domingo pasado. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor, decíamos, hace una pregunta clave y fundamental en su misión y se la hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro, indudablemente iluminado por el Divino Espíritu, responde: tú eres el Mesías. Y el Señor comienza a explicar qué tipo de mesianismo es el de Él, y les dice, como el texto de este domingo lo retoma, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Dice el evangelista Marcos que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Y el miedo es porque les daba vergüenza debido a las expectativas erróneas, equivocadas, que ellos tenían del mesianismo de Cristo. De hecho, por el camino vienen discutiendo quién de ellos será el más importante. Mientras el Señor les habla de su muerte, de su pasión, ellos discuten por el camino quién era el más importante. Una contradicción total entre la mentalidad de Jesús con la de aquellos hombres a los que Cristo ciertamente va poco a poco educando en el misterio de la salvación, en el misterio del reino de Dios. Y el Señor
yo diría que les toma la palabra y les dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Fíjense, amadísimos, que el Señor entonces no está para nada en contra de querer ser el primero. Volvamos sobre lo que el Señor dice: si alguno quiere ser el primero, es válido querer ser el primero. Es importante querer ser el primero. Es necesario querer ser el primero. Solo que la lógica del Evangelio para ser el primero es total. El sonido nos está jugando una mala pasada. Es el tercer micrófono que intentamos utilizar para ver si nos sirve, nos funciona. Les decía entonces que la lógica para ser el primero en el Evangelio es totalmente diferente a la lógica que tiene el mundo en la búsqueda de los primeros lugares. Aquí se trata de ser el primero en el servicio. De ahí que todos, desde el bautismo, estamos llamados a ser servidores de los demás, a vivir en la diaconía, en el servicio a los demás. En ese sentido, todos somos diáconos por el bautismo. Es una vocación innata al cristianismo, es connatural al cristianismo ser servidor. No se puede entender el cristianismo, ni se puede entender a un cristiano si no es en clave de servicio. Sí queremos, Señor, ser los primeros, pero hemos aprendido de vos que es para ser servidores. Para ser servidores. El que no vive para servir, hermanos, taxativamente no sirve para vivir. Quien no vive para servir, hermanos, no sirve para vivir. Quien su vida cristiana no la vive en clave de servicio, siempre de servicio a los demás, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos, a los parientes, a los vecinos, a todo hombre con el que nos encontramos, no sirve para vivir.
Esta es la gran enseñanza que el Señor nos da en este domingo. Se cuenta en la historia de San Felipe Neri que había una religiosa con una enorme fama de santidad, que hacía milagros, era visionaria, miraba el futuro, y el obispo, atraído por esta fama, envió al santo a platicar con ella para que le informara sobre tales prodigios, sobre tal fama de santidad. San Felipe comenzó a atravesar campos y quebradas bajo una enorme lluvia y finalmente llegó al convento. Se sentó, la religiosa entró, inclinándose ante él le dijo: querido padre, ¿en qué puedo servirle? El santo extendió sus pies con sus calzados sucios, completamente sucios por el lodo del camino, y le dijo a la religiosa: límpieme usted mi calzado y luego me limpia mis pies. La religiosa se incorporó inmediatamente y le dijo: pero ¿cómo, querido padre? ¿Se atreve usted a pedirme semejante cosa? Si yo, una religiosa, no estoy para hacer eso. El santo se levantó, buscó la puerta de salida. La religiosa insistió: pero ¿para qué me busca? Y aquel santo le dijo: no se preocupe, querida hermana, ya encontré lo que buscaba. Al regresar al obispado, le dice el obispo: ¿qué has encontrado? No se preocupe, no es una santa, porque le falta lo más importante, que es la humildad. Efectivamente, San Felipe Neri discernió inmediatamente que aquella mujer, por muchas visiones que tuviera y por muchos milagros que pudiera hacer, no era santa, no tenía la santidad de Cristo, porque le hacía falta la capacidad de kenosis, de abajamiento, de rebajamiento, de humillación. Y el Papa Francisco, comentando precisamente este texto, dice: en el cristianismo, en la iglesia, solo existe un tipo de promoción, un solo tipo de promoción, y es ser promovido a la cruz, ser promovido a la humillación. No conocemos nosotros otro tipo de promoción. En el cristianismo, en la iglesia, avanzar, progresar, en todo caso es únicamente avanzar y progresar en el servicio. San Ignacio de Loyola pedía en sus ejercicios espirituales al Señor la gracia de ser humillado y una dosis de humillación de vez en cuando. Pienso que a todos nos vendría bien, aunque nos cueste. A todos nos cuesta que nos humillen. No nos gusta, casi por naturaleza humana, que estamos siempre advertidos a defendernos. No nos gusta que nos humillen, no nos gusta la humillación. Pero vuelvo a decir, el Papa Francisco dice: es la única forma
que conocemos de progresar en la cruz y en la humildad, en la humillación. Y para servir, hermanos, hay que ser humildes. Cristo, siendo el Señor, se despojó de sus vestiduras y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Porque si yo, que soy el Señor y el Maestro, he hecho esto con ustedes, es para que también ustedes lo hagan unos con otros. Y la mayor y grande humillación que Cristo padeció fue la cruz, morir como un malhechor en la ignominia de la cruz. Es entrar en esa lógica en la que han entrado los santos. Santa Teresa de Calcuta, cuando estaba limpiando a un leproso, se acercó una señora, una dama, y horrorizada le dijo a la santa: yo eso no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y Santa Teresa respondió: yo tampoco lo haría por todo el oro del mundo. Yo lo hago por amor a Cristo y por amor a los más pobres entre los pobres. Y cuando un joven trabajador de atención al cliente trasladaba en su vehículo sencillo a la santa de un lugar al otro en India, y este muchacho nostálgico, afligido, triste, porque no le encontraba sentido a su trabajo, no había encontrado su vocación, le preguntó al respecto a la santa. Y Santa Teresa le dice: hijo, tienes un prodigio entre tus manos. Todos los días atiendes a los clientes. Son cientos de personas, miles en el mes con las que te relacionas. Brindarles una sonrisa a cada uno de ellos. Atenderlos muy bien y encontrarás sentido a la vida, y encontrarás tu vocación de servicio, y encontrarás el llamado que Dios te está haciendo a hacer feliz a otros. Y la misma Santa Teresa decía: no importa lo que demos, si mucho o poco, pero darlo con amor. Y San Vicente de Paúl decía: los pobres nos tienen que perdonar el bien que les hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros ayudamos a los que son más pobres, a los más pobres, les ayudamos, muchas veces, como sintiéndonos superiores. Y entonces el pobre al que estamos brindándole una ayuda, en el fondo se siente dolido, porque el superior, el poderoso, es el que le ayuda al indigente. Y por eso el santo decía: nos tienen que perdonar la ayuda que les damos. ¿Por qué? Porque en tantas ocasiones no lo hacemos con amor. Y muchas veces esa gente buena necesita ante todo que le escuchemos. Que le escuchemos. ¿Cuántas veces sin necesidad de decir una palabra, después de haber escuchado a alguien, la otra persona te dice: gracias, me siento mejor? Porque al mundo le hace falta el don de la escucha. Hablamos mucho y escuchamos poco. Nos es más fácil hablar que escuchar.
Y es que se nos hace difícil porque escuchar implica hacer silencio en mi corazón, silenciarme yo para que el otro crezca. Ven, hermanos, estos gestos ordinarios, sencillos de servicio que tantas veces pasamos desapercibidos. Me decía hace ya un buen tiempo un sacerdote al que el obispo lo llamó y le indicó que cambiaría de parroquia inmediatamente, muy pronto, después de tantos años que había estado en aquella comunidad y que gracias a Dios los fieles habían hecho maravillas de obras de evangelización, de misión, de pastoral, de templos, de salones, en fin, tantas cosas, y el obispo de pronto lo cambia. Y es hacerlo ya. Aquel hombre se siente turbado, abandona la parroquia y de paso entra al sagrario, al Santísimo de otro templo que le quedaba en el camino. Y estando frente a Jesús sacramentado con su turbación interior, se recuerda, una voz interior le recuerda: muchas veces has predicado el servicio, la humildad, la humillación. Muchas veces has criticado cuando los poderosos se aferran a su poder, lo ambicionan, no lo quieren dejar, se perpetúan. Y entonces, ¿por qué ahora estás tan turbado? Y aquel recuerdo, aquella musitación interior del Divino Espíritu lo libera. Porque se ha recordado que Él es un servidor, que no se puede aferrar a nada, que la vida es de paso y que nos toca ir sirviendo, haciendo el bien donde podamos y vayamos. Me decía una persona hace también un buen tiempo: padre, yo le tengo miedo a dos cosas terribles, para mí terribles: la soberbia y el afán del dinero. La soberbia va contra la humildad, la soberbia va contra el servicio. El soberbio no está dispuesto a ensuciarse las manos como Cristo para lavarle los pies a los demás. El soberbio no está dispuesto a ir como de paso, sin aferrarse, para poder hacer el bien donde sea enviado. El soberbio se quiere aferrar. El soberbio no está dispuesto, como aquella religiosa, a limpiarle el calzado sucio a San Felipe Neri. El soberbio no quiere sonreír. El soberbio no está dispuesto a escuchar. El soberbio no está dispuesto a anonadarse él para que el otro crezca, no. Y me recordé del Magnificat, cuando la Virgen dice: el Señor derriba del trono a los soberbios, a los poderosos. En eso, hermanos, no nos preocupemos, porque al soberbio tarde o temprano el Señor lo derriba. Eso es palabra de Dios. Pero ciertamente que hay que tenerle miedo a la soberbia, porque nos impide ser los primeros en el servicio. Y al afán del dinero. El viernes, se recuerdan, la primera lectura era tomada de San Pablo a Timoteo, y dice en varias traducciones, yo logré leer dos: el origen de todo mal es el afán del dinero. Otra traducción dice: el origen de todo mal es la codicia.
Y perfectamente, hermanos, podemos interpretar ese texto diciendo: el origen de todo mal es la ambición. Ni el codicioso, ni el ambicioso, ni el que tiene afán de dinero, ni el que quiere protagonizar, ni el que quiere ser el más importante ante el mundo, ni el que anda buscando glorias mundanas. Ese no puede ser humilde, ese no puede ser servidor. Ese anda buscando que le sirvan. Yo tenía un gran amigo, grandísimo amigo, italiano, que en paz descanse. Toda su vida sacerdotal la entregó al servicio de la iglesia en la curia romana. Cuando era estudiante allá fue que me lo encontré, obviamente un hombre ya mayor, era como mi maestro, tantos bellos consejos que me daba. Y les comparto algo que una vez me dijo. Mira, me dice, Dios en su bondad y misericordia a todos nos perdona nuestros pecados, y cuando nos perdona nuestros pecados los esconde. Nadie se da cuenta que hemos pecado, solo Él en el costado abierto, donde ahí los deja guardados, y en el sacramento de la confesión, que es su trono de misericordia. De ahí el Señor perdona, y al perdonarte te esconde, te cancela el pecado. Nadie lo conoce. Pero hay un pecado, me decía este hombre sabio, uno solo en la vida que Dios no esconde. ¿Cuál es, Padre?, le dije. La ambición. El pecado de la ambición, Dios no lo esconde. Y me explicaba él, porque el ambicioso, donde va llegando, quiere sobresalir. El ambicioso tiene sed, necesidad de poder, de protagonismo, de carrera, de subir. El ambicioso es tal que por los poros se le sale. La necesidad es una especie de vacío interior que lleva, que lo necesita llenar. Con que la gente le diga: sos el más importante, sos el mejor, sos el más grande, sos el más sabio, sos el más inteligente, sos lo máximo. El ambicioso es un sediento necesitado de llenar vacíos interiores en su corazón. El ambicioso está lejos, y con esto voy terminando, de ser como un campesino que me encontré en las profundidades de las montañas de nuestro norte, allá en la Ulos. Demetrio me dice: Monseñor, yo tengo 24 años de ser el delegado de la palabra aquí, en esta comunidad. Pero si el sacerdote me pide hoy que deje este cargo de servicio y me pone a limpiar la capilla, yo con gusto lo hago, porque lo que me interesa y necesito es servir en la iglesia. Dije y pensé: este hombre ya comprendió el Evangelio. Y allá, en Fila Grande, después de terminar la visita pastoral y agradecer a todos, incluyendo a los que habían limpiado la iglesita, la capilla, antes de montarme al vehículo, se acercó corriendo una mujer campesina sencilla y me dijo con alegría, se le miraba la alegría en los ojos, y me dice: Monseñor, yo fui la que limpié la iglesia. Esa mujer, pensé, esta mujer comprende lo que significa el servicio, aún el más sencillo. Y también pensé: esta mujer ya entendió el Evangelio.
o Lupito, como le llamaba yo, un gran líder, enorme líder de multitudes en su comunidad, en su parroquia. Y llego a la vigilia donde me han invitado para predicar y no veo a Lupito por ningún lado, con aquel templo totalmente rebasando de gente, y él era el líder principal. Y cuando termino y ya me voy, pregunto a los demás hermanos, ¿pero qué se hizo Guadalupe? Lupito estará enfermo. No, padre, es que hoy a él le tocó estar limpiando toda la noche las letrinas. Ese hombre ya había comprendido el Evangelio. Los cargos, hermanos, para nosotros en la iglesia son de servicio. Y servimos en lo que el Señor quiera y a donde nos llame. Y nuestra vida en la casa, en la familia, en el trabajo, en todas partes, tiene que ser, amadísimo, en clave de servicio. En todo caso, la única manera de reinar es servir. Así sea.